El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Estamos haciendo una serie sobre la oración diaria, la oración en general del judaísmo, siguiendo la orden del Sidur, explicando el rito ashkenazí y también el rito sefaradita, todas las diferentes órdenes. Acabamos de terminar, la semana pasada, hicimos el estudio de la oración de, ¿cómo se llamaba? Alenu. Oh, Alenu. Muy bueno. It's not just a pretty face. You got it. Okay. En la oración de Alenu, en la oración de Alenu explicamos ya que es una de las oraciones más importantes del Sidur, y de acuerdo con la halajá, de acuerdo con la ley, es la última oración, y la persona que entra, aunque entre tarde, tiene que participar en el Alenu. Hablamos sobre el contenido del Alenu, y uno de los mensajes importantes del Alenu es que deseamos que el mundo entero se llene de la sabiduría de la presencia divina, que todos los seres humanos adoren a ese único Dios, para que todos los seres humanos estén afiliados con esa idea común. Cuando el ser humano se une para adorar y reconocer a ese solo Dios, sabemos que ese Dios, que es el Dios de Israel, presentado a través del pueblo judío, nos da una presencia que requiere que el ser humano se perfeccione viviendo una vida correcta. Eso se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim, aceptar el yugo, el mando divino del cielo sobre uno. Que una persona no puede vivir haciendo lo que él desea, tiene que vivir sabiendo que hay un Dios que nos está mirando, que nos pide que nosotros vivamos una vida correcta. Eso es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Un ser humano completo es entender que nuestra vida, nuestro comportamiento tiene valor y que Dios constantemente nos está observando. Yo podría decir que entre todos los grandes regalos que el pueblo judío le ha dado a la humanidad, el más grande regalo, la más grande contribución que le hemos dado es esa idea. Anterior, todos los dioses, todos los conceptos religiosos nos presentaban dioses que hacían lo que les daba la gana. El Dios de Israel, presentado a través de la Torá, presentado a través de los patriarcas y la profecía de Moshe Rabenu, es que Dios es el sumo poder en el mundo, es el único sumo poder en el mundo, y está constantemente observando y le da gran valor a su creación y a su suma creación, el ser humano. En otras palabras, lo central del judaísmo es que tú, como individuo, tienes valor. Tienes valor en lo que más valor tiene en el mundo, que es Hashem. Y por esa razón, ese Dios que creó al mundo quiere que uno viva una vida mejor. Y por eso nos dio la ley. Nos dio la ley para encaminarnos, para perfeccionar nuestra vida, para que la vida tenga dirección, para que la vida tenga valor, para que todas nuestras acciones tengan valor. Entonces, sabemos que si la persona hace lo correcto, eso afecta al mundo. Si la persona hace lo que no es correcto, eso también afecta al mundo. Entonces, lo que Hashem nos pide es que vivamos una vida de acuerdo con la ley para que nos vaya bien. No como favor a Él. Hashem no necesita que nosotros le hagamos a Él favores, sino Él nos está haciendo a nosotros un favor, dándonos a nosotros una ley. ¿Se entiende la idea? Entonces toda la Torah es un regalo al ser humano, ayudando al ser humano
para compartir la presencia divina, enaltecer el valor de la persona. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces podríamos describir que la Torá verdaderamente es un manual para la vida y el establecimiento de la presencia divina en el mundo es el establecimiento del reino divino en la tierra. Eso quiere decir que cuando los seres humanos aceptemos la Torá y la mayor parte de la humanidad acepte la presencia divina y acepte la ley, entonces el mundo va a estar lleno de espiritualidad, bendición, la presencia divina, todas las bendiciones que vienen. Eso se puede describir como el reinado del rey Mashiach. ¿Ya? Cuando hablamos del reinado de la presencia divina, quiere decir que la humanidad llega a cierta conciencia. Eso todo está en la ley, ¿no? Que la humanidad llega a cierta conciencia y establece a través de su comportamiento la presencia divina. En otras clases hablamos, ¿se entiende esa idea? En otras clases hablamos sobre el exilio de la Shejinah, y desde el punto de vista de los Mekubalim, cuando hablamos del tikkun, de la corrección, de que la presencia divina retorna a la tierra, desde el punto de vista de los cabalistas, la destrucción del templo y el exilio del pueblo judío, cuando tuvimos que salir de la tierra de Israel al exilio, y todo ese sufrimiento que ha ocurrido, es una manifestación de una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es que cuando el ser humano, y específicamente en este caso el pueblo judío, no sigue los mandamientos de la Torá, la presencia divina ya no puede vivir con nosotros, porque nos volvimos una cosa ya asquerosa, nos volvimos una cosa muy baja. Entonces la presencia divina no puede hacerse sentir como parte de esa vida. Entonces, para retornar la Shejinah, la persona tiene que corregir su comportamiento, vivir de acuerdo con los mandamientos, crear una vasija sagrada, vivir en una forma correcta, causar que su casa, su familia esté en orden, y de esa forma entonces la presencia divina retorna a esa vida. Pero si estás viviendo en una forma que no representa los mandamientos de la Torá, ¿cómo vas a poder sentir la presencia divina? La persona tiene que por lo menos confesar su pecado, confesar que hay algo mal ahí, y expulsar el mal, limpiar la casa. Y entonces empieza a sentir, tiene la casa, empieza a sentir la presencia divina. ¿Entiendes? Esa es la restauración del reino divino en la tierra. ¿Se entiende? Ok. Ahora que terminamos Shacharit, voy a tomar un paso para atrás y desarrollar un poco, cuando estábamos hablando, porque describimos el Shacharit diario. El Shacharit diario, que tomó, la primera parte era los sacrificios diarios, y entonces los salmos, los psuquet de Zimra, los salmos que se hacen para alabar primero, y entonces las oraciones, y entonces el Shema, y entonces la Amidah, si es lunes o jueves o Rosh Chodesh, se lee la Torá. Los Shabbat también se lee la Torá. Ya hablamos extensivamente la semana pasada sobre la lectura de la Torá, las 3 aliyot que se hacen lunes y jueves, los 7 aliyot que se hacen en Shabbat, más el maftir y la lectura de la Haftarah. ¿Recuerden? Lo hablamos la semana pasada. Y entonces ahora entonces hablamos sobre el vidui, la confesión del pecado que se hace durante la semana, el aleinu y el terminar de la oración. Ahora, si cae un día de Shabbat, que sea sábado, que sea Yom Tov, que sea un día de fiesta judío bíblico, que sea Rosh Chodesh, la luna nueva, Chol HaMoed, los días intermediarios durante Sukkot y Pesach, se añade una oración después de la lectura de la Torá, se añade una oración que se llama Musaf.
Y hoy vamos a concentrarnos en la oración de Musaf, que solamente se hace en Shabbat, en Yom Tov, Shabbat el sábado, Yom Tov que es los días de fiesta, Rosh Chodesh que es la luna nueva, y Hol HaMoed, que son los días intermediarios de Sukkot y también de Pesach. ¿Se entiende la idea? Me pueden decir que no, si no se entendió. So de Sukkot a Pesach no se hace al Musaf. No, cuando menciono los días intermediarios, estoy hablando que durante la fiesta de Sukkot y la fiesta de Pesach, tienes días que son Yom Tov, que no se pueden trabajar, y entonces días que se llaman intermediarios. Entonces tienes los 2 primeros días que empiezan la fiesta, los 2 finales días que terminan la fiesta, y los días en el medio son parte de la fiesta, pero sí se puede trabajar. Entonces en esos días que son Hol HaMoed, esos son los días intermediarios, se hace Musaf, aunque uno va a ir a trabajar después. ¿Se entiende la idea? Qué bueno que preguntaste. Eso se llama Hol HaMoed. ¿Ok? Hol HaMoed. Hol HaMoed. Moed quiere decir fiesta, Hol quiere decir común. Entonces, los días común que son parte de la fiesta. ¿Ya? Ok. Se hace el Musaf en esos días. Exacto. Los otros dos no se hacen. En Yom Tov sí, ese es el punto. Se hace Yom Tov y también se hace durante Hol HaMoed. Y Rosh Chodesh también. Rosh Chodesh, por cierto, tiene en lugar de 3 porciones para la lectura de la Torah, se hace 4 porciones para la lectura de la Torah. ¿Ya? Se hace una aliyá adicional. ¿Es el maftir? No se llama maftir en ese caso, pero es una lectura adicional, y el Talmud dice que esa persona que se llama adicional en Rosh Chodesh se llama para darle honor a las mujeres. ¿Por qué? ¿Está bien? Rosh Chodesh es la luna nueva. Esa fiesta es como medio Yom Tov, y vamos a hablar extensivamente sobre Rosh Chodesh pronto. Lo voy a hacer parte de la clase, pero el día de Rosh Chodesh, la luna nueva, está asociado cabalísticamente con Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces cada mes tenemos un pequeño Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el principio, cabalísticamente, la Rizal habla mucho sobre esto, es como un día a donde empieza el mes, el principio del mes, sigue los siglos de la luna, y es cuando se ve nada más un poquito de la luz. Ese símbolo representa que Dios su presencia está observándonos, y nosotros tenemos el momento apropiado para hacer teshuvah y retornar. Entonces cada mes, cuando empieza el nuevo mes, es una oportunidad también de hacer teshuvah. ¿Se entiende? ¿Ya? De ahí viene el Ari, habla sobre Yom Kippur Katán. ¿Perdón? No, que no es necesario que esperar para hacer teshuvah los días de Elul. No, se hace cualquier día, pero simbólicamente el Rosh Chodesh, como es un momento de renovación, porque la luna está comenzando y se va a llenar hasta el día 14, que casi siempre las fiestas judías caen el 14 o el 15 del mes, cuando la luna está llena. Sí me apagó. Sí, reiniciándolo. ¿Y ese también? Yo conocí a un tipo que se llamaba Ramadan. No, I'm just joking. Adán Ramón. Adán y Ramón. Esos son esos nombres inventados que la gente coge el nombre de la madre y el nombre del padre y los mezclan. Yo tenía un vecino, mi mamá me contaba, que en paz descanse, mi mamá contaba que nosotros teníamos un vecino loco. Era uno de esos locos. Los cubanos les encanta, ustedes se creen que los dominicanos son los únicos, a los cubanos les encanta inventar nombres. Inventar un nombre, coger, mezclar ahí. Entonces, él quería ponerme, cuando yo nací, vino, le tocó la puerta a mis padres. Deberían de ponerle Rigomar. Rigomar, y mi mamá le dice, ¿dónde sacaste ese nombre? Bueno, si coges el nombre Rigoberto y Margarita y los pones juntos. Se llama un chico
trabajo. ¿Se llama Rigomar? No. Ah. Mayor Así no. Pero se llama Yolfer, de Yolanda y Fer de Fernando. Yolfen. Yolfer. ¿Tú sabes lo que le puso él a sus hijos? No, porque él no se llamaba Rigoberto. Mi mamá se llamaba Margarita, mi padre descansa, y mi papá Rigoberto. Entonces quería poner Rigomar. ¿Tú sabes lo que le puso a uno de los hijos de él? Le puso Godioses. Godioses. Wow. Godioses, ¿sabes lo que es? God, en inglés God, y en español dioses. Le puso los dos juntos, le puso Godioses. Yeah. ¿Y el otro? Y el muchacho que tuvieron que retornar, que mandaron a Cuba, que retornaron a Cuba, ¿cómo se llamaba el muchacho? Elian. También, Elian también era una mezcla de diferentes nombres. Yeah. Okay. Regresamos al tema del día aquí. Después del break. Después del break Completar esto, el calendario judío añade un mes cada 3 años. Porque el almanaque de la luna son 354 días y el almanaque del sol son 365 días. Entonces tienes 11 días de promedio. Entonces le añade ese y así siempre mantiene la fiesta de Pesaj durante la temporada de la primavera. Ok. Regresando al tema de las mujeres, porque me interesa el tema de Rosh Chodesh. No sé si me malentendiste. Ok. Entonces, dice el Talmud que las mujeres, en honor de las mujeres, se le añade una cuarta aliyá a la lectura de la Torá durante Rosh Chodesh por esta razón. Cuando pecamos con el becerro de oro, dice el Talmud que las mujeres no querían participar en el pecado del becerro de oro. Y cuando fueron a quitarle el oro, tuvieron que quitarle el oro a las mujeres a la fuerza, porque ellas no querían contribuir, las mujeres que estaban en el desierto no querían contribuir a crear un ídolo. Ahora, si a alguien se le ocurre, porque a veces la gente son mal pensadas, se le ocurre, es porque eran agarradas y no querían contribuir su oro, no malentiendan, porque cuando Moshe pidió que la gente den oro para crear el tabernáculo, las mujeres fueron sobre representadas en donar a la creación del templo. Entonces, si no es porque no querían contribuir, y les menciono esto, que el Zohar dice que las mujeres contribuyen más todavía, y todo el mundo que conoce el negocio de la religión sabe que las mujeres son las que contribuyen más financieramente a las sinagogas, a las iglesias, a todas las instituciones religiosas. Las mujeres tienen las manos más abiertas para donar. Nada más lo menciono. De ahí, por cierto, hay un midrash, y Rashi lo menciona, muy bonito, que nada más lo voy a mencionar en pasar, pero dice, déjame terminar el Talmud y entonces regreso a este. El Talmud dice entonces que como las mujeres no quisieron participar en la idolatría del becerro de oro, fueron dadas la fiesta de Rosh Chodesh. La fiesta de la luna nueva es una fiesta especialmente conectada a las mujeres. ¿Ya? Entonces, para darle honor a las mujeres se hace una cuarta aliyá en Rosh Chodesh. ¿Ya? Ahora, interesantemente, cabalísticamente, sabemos que entonces también el periodo menstrual, el círculo menstrual, está también conectado a la luna y a las fases de la luna. Entonces, todo esto tiene el simbolismo de que el poder de Rosh Chodesh es una energía femenina, ¿ya? Y el almanaque entonces judío es un almanaque que es femenino ajustado al almanaque masculino que es del sol. Pero ese tema no vamos a entrar mucho, pero se entiende la idea de que en Rosh Chodesh se le añade una cuarta aliyá en honor a las mujeres. Rosh Chodesh entonces requiere una oración de Musaf, una ofrenda adicional. Voy a retornar un momento al Midrash que menciona Rashi sobre las ofrendas
que se traían al templo. La vasija a donde se ponía el agua para lavar las manos y los pies de los Kohanim. La vasija grande se hizo de los espejos, no son espejos de cristal, sino de brasa. Esos espejos fueron el Ketoret, que aguantaban el agua. Fue lo que formó, que aguantaba esa agua, toda la vasija. Y dice el Midrash que se hizo de los espejos de las mujeres que lo usaban para adornarse, ponerse bonitas, cuando estaban en esclavitud en Egipto. Entonces dice el Midrash, pero esto es una cosa vana, parece una cosa, bueno, la mujer se está poniendo bonita, parece una cosa que tiene que ver con vanidad. Y dice exactamente, como tiene que ver con vanidad, y estas mujeres estaban dispuestas a donar este metal que ellas usaban para perfeccionarse, para ponerse bonitas, y querían dárselo al templo. Entonces ellas estaban donando su vanidad al sagrado templo, y dice, ellas formaron lo que se llamaba, el Midrash dice, la base de la casa judía, que fue lo que le permitió al pueblo judío sobrevivir la esclavitud. ¿Por qué? Porque los hombres iban a la esclavitud y los egipcios los maltrataban y los humillaban para poder controlarlos, dominarlos. Y entonces cuando retornaban a la casa, retornaban desbaratados del trabajo, destruidos del trabajo, con el ego por el piso, y llegaba y la mujer lo trataba bien. Y la mujer mantenía una casa bonita, ¿ya? Y ella lo halagaba y lo alzaba. Entonces, dice el Talmud y el Midrash, eso es una cosa muy santa y eso es digno de usarse en el sagrado templo. Lo menciono porque la fiesta de Rosh Chodesh, el día de Rosh Chodesh, está asociado dentro del mundo filosófico cabalístico con la mujer, y el Talmud reconoce que este día de Rosh Chodesh, cuando se trae, es uno de los días que se trae el Musaf, la ofrenda adicional, se trae en honor de las mujeres. ¿Ya? Seguimos. Entonces, ya hablamos anteriormente que todas las, cuando estamos hablando, por cierto, recordarles que cuando estamos hablando de tefilá, estamos hablando no solamente en este caso de oración espontánea. Oración espontánea se hace a cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando la persona se siente conmovida por su corazón a hablarle a Dios, no necesita un libro de oración. Háblale simplemente a Dios. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de la tefilá organizada, shacharit, musaf, minjá, arbit, estamos hablando de una oración específica, escrita, organizada por los Anshe Knesset HaGedolá, los hombres de la gran asamblea, que tiene orden específica, y como tiene orden, viene en un libro que se llama el libro de orden de oración. Y la forma que yo diría orden en hebreo es seder. De ahí viene la palabra sidur. ¿Se entiende? Sidur quiere decir orden. El seder de Pesach es la orden que se recita en la noche de Pesach. La palabra seder quiere decir orden. Entonces el sidur es simplemente algo que pone en orden las oraciones. ¿Ya? Ok. Entonces ya dijimos que shacharit se ofrece porque se traía una ofrenda por la mañana en el sagrado templo, y eso es la oración de shacharit. El Talmud dice que todas las oraciones que vamos a hacer organizadas van a seguir las ofrendas que se traían en el templo. Entonces tienes una ofrenda que se traía por la mañana, esa es la ofrenda de shacharit. Tienes una ofrenda que se traía por la tarde, esa es la ofrenda de minjá. Todo lo que quedaba de las ofrendas que se traían durante el día se quemaban de noche acompañadas de ciertas oraciones. Eso es arbit o ma'ariv, que es la ofrenda de la noche. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando oramos, estamos siguiendo el patrón
de las ofrendas que se traían en el Sagrado Templo. ¿Tiene la idea? Y ciertos días, la Torá requiere que la persona traiga, que la comunidad traiga una ofrenda adicional, y eso se llamaba la ofrenda adicional, quiere decir musaf. ¿Ya? Josif quiere decir añadirle. Yosef, la palabra, el nombre Yosef, José. ¿Cuántos José tenemos aquí? 10.000 José. ¿Tú también eres José? No, Josefa, muy bonito. Okay. Entonces, el Yosef quiere decir que tienes una bendición adicional. Yosif quiere decir añadirle. ¿Ya? Entonces, cuando el nombre José viene de ahí. ¿Ya? Entonces, Musaf viene de esa misma raíz, que quiere decir una ofrenda adicional que se va a traer. ¿Cómo que se llama la de la noche? La de la noche es, bueno, Arvit, le llamamos Arvit en la comunidad sefaradita. En la comunidad ashkenazí se llama Ma'ariv. Ma'ariv quiere decir Erev, pues cuando se pone el sol. ¿Ya? Por cierto, el poder del nombre José. ¿Quieres más o quieres que no te diga nada? Yo lo mencioné anteriormente. Yo creo que está en el video número. No, okay. 748. Olvídese de los números de video. Casi todos los anusim, todas las personas que tienen descendencia criptojudía, tienen por lo menos un José y por lo menos un Esther en la familia. Y es muy importante saber por qué. ¿Sabe por qué? Porque José era un hombre judío que parecía, cuando vivió entre los faraones, parecía un egipcio. Y sus propios hermanos no lo reconocieron. Entonces, cuando vieron a José, pensaron que era un egipcio. Hablaba con un egipcio, se vestía, portaba completamente como un egipcio. Los egipcios creían que era un egipcio y los judíos también creían que era un egipcio. Pero lo que él hizo fue que, y Esther también, Esther se escondió en la casa del rey y luego entonces usó su influencia para salvar al pueblo judío. Yosef también. ¿Ya? Entonces muchos anusim en la tradición española, portuguesa, cuando se escondieron y se convirtieron al catolicismo, pero en secreto mantenían algunas costumbres judías, alguna memoria judía, siempre dentro de la familia nombran a uno José y al otro, a la otra Esther, siempre tienen alguien en la familia que le nombran eso para recordar, expresar la oración, el deseo de que algún día va a poder destapar quién es su esencia y no solamente va a poder retornar al judaísmo, sino lo va a usar para mejorar al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, recuerden sobre cuando nosotros estamos hablando de los anusim, si su sueño como descendiente de judíos es retornar al judaísmo, tienes mitad de mitad del sueño. La otra mitad del sueño no es solamente retornar al judaísmo, contribuirle al judaísmo. ¿Se entiende? No es suficiente. Se lo digo porque es muy importante. No es suficiente que ustedes retornen al judaísmo y ahí se queden. Ustedes tienen que retornar al judaísmo y contribuirle a la vida judía. Traer su energía, traer sus contribuciones, causar que el pueblo judío se renueva. No solamente tú, sino que todos nosotros mejoremos. Ok. ¿Ves qué bueno estaba el café? ¿Está viendo? Ok. Entonces, la ofrenda de Musaf está en el libro de Números, capítulo 28 y capítulo 29. En el capítulo 28 de Números está en la Parashat Pinchas, que describe, por cierto, en todos los Sifrei Torah, que los Sofrim, cuando nos llaman a arreglar Sifrei Torah, siempre la porción de Parashat Pinchas está dañada, porque es la porción que más se usa. ¿Ya? Está en el libro de Números, capítulo 28. Describe las ofrendas adicionales que se traen
en Shabbat, en Rosh Chodesh, ¿ya? Y en los días de fiesta. Esas ofrendas adicionales es el Korban Musaf, y eso se trae en Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Ya lo mencioné. ¿Okay? Por esa razón, entonces los rabinos escribieron y le pegaron al Shacharit después de leer la Torá. Formalmente termina la oración de Shacharit. Ahora de pronto, por esa razón, por cierto, cuando vengan a la sinagoga, ven que yo doy el sermón directamente después de guardar la Torá. ¿Por qué? Porque se terminó Shacharit. Ahora vamos a hacer una pausa con las palabras de Torá, sermón. Inteligente, fabuloso, agradable. Entonces damos el sermón. Y entonces seguimos con el Musaf. Humilde. Entonces se da la ofrenda de Musaf. Y eso crea una separación entre el Shacharit y el Musaf. ¿Se entiende la idea? Ok. Pegaron entonces, crearon una amidá que voy a describir ahora. Esa amidá es la ofrenda en lugar del Musaf. Y entonces después de la amidá se hace en Keloenu, se lee la sección del Pituma Ketoret y entonces se hace Alenu. So, en Shabbat, en Yom Tov, en Chol HaMoed, después de leer la Torá, se guarda la Torá, se hace la oración, se hace un Kaddish que separa el Kaddish, eso se llama el medio Kaddish, Hatzi Kaddish, que separa entre Shacharit y la ofrenda de Musaf. Son dos diferentes oraciones, pero se ponen juntas, ¿sí? Para que la gente no se vaya y tenga que regresar a hacer Musaf. Y también la Gemara en el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, en la Gemara en Yoma, creo que está en Yoma, sí, Yoma, dice que la persona que no deberíamos de esperar cuando tienes la oportunidad de hacer una oración, hazlo lo más pronto posible. Cuando puedes hacer una mitzvah, hazlo lo más pronto posible. ¿Ya? Entonces, para demostrarle a Dios que estamos deseosos de hacer la mitzvah que tenemos que hacer. Entonces, ya terminamos Shacharit, ahora tenemos la oportunidad de hacer Musaf, enseguida la hacemos. ¿Ya? Ok. Escribieron una amidá, esa amidá es específica para el Musaf. ¿Se está entendiendo todo esto? Muy bien. Cuando se hace la oración de Rosh Chodesh, quiere decir, no es Shabbat, pero un día común, cuando cayó la luna nueva, durante la oración diaria, nosotros nos ponemos tefilín. Los tefilín no se quitan, la costumbre es quitarnos los tefilín para la oración de Musaf. ¿Se entendió? Entonces lo que hacemos es que hacemos la oración de Shacharit, incluimos ahí el Halel, que vamos a hacer en otra clase, incluimos el Halel, nos leemos la Torá, nos quitamos los tefilín y entonces hacemos el Musaf. ¿Yes? Ok. Los Ashkenazim, los judíos europeos de Polonia, Alemania, toda esa región, durante Chol HaMoed, que son los días intermediarios de Sukkot y de Pesach, ellos se ponen tefilín. Los sefaraditas no nos ponemos tefilín, y los Hasidim, los judíos hasídicos, no se ponen tefilín tampoco durante esos días. Voy a explicar por qué en un momento. Pero no nos ponemos tefilín, por eso no aplica. Pero en el mundo ashkenazí, Rosh Chodesh, la persona, y en el mundo sefaradita, cuando nos ponemos tefilín, nos los quitamos para la oración de Musaf. Eso crea una diferencia entre Shacharit y Musaf. Los Ashkenazim, durante Chol HaMoed, se ponen tefilín para Shacharit, se los quitan para hacer la oración de Musaf. Los sefaraditas no nos ponemos tefilín durante Chol HaMoed. ¿Se entendió? Ok. Por cierto, esto es una Gezerah Shavah. Creo que está en el video número 890.
Parte A. Parte A. Él siempre lo lleva más allá. Siempre lo exagera. Siempre lo exagera. Hace falta que diga el párrafo. Okay. Entonces, lo aprendemos. Hay ciertas porciones en la Torah que se usa la misma palabra congraciada, que está congraciada con otra porción, otra mitzvah. Déjame dar un ejemplo rápido para darle un ejemplo simple, complicado. Esta idea es así. Cuando hablamos de sonar el shofar, sonamos el shofar. Cuando la Torah describe sonar el shofar en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo, cuando habla de sonar el shofar, dice Yom Teruah, el día de sonar el shofar, pero no dice cuáles son los sonidos que se suenan en Rosh Hashanah. Simplemente dice suena el shofar. No dice que es Tequiyah Shvarim Truah. No dice cuál es. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuáles notas sonar del cuerno del shofar? ¿Cómo sabemos? Entonces, usamos la misma palabra teruah para describir en otra porción, cuando habla del jubileo, describe en el jubileo sonar el shofar Tequiyah Shvarim Truah. Y describe ese sonido como teruah. Y como la Torah usa la palabra teruah describiendo el shvarim, el tequiyah y el teruah para el jubileo, para Yovel, también lo usa para Rosh Hashanah. Entonces sabemos que la misma palabra que se usó para el jubileo se usa para Rosh Hashanah y por esa razón están relacionados. Entonces se hace el mismo sonido que se haría durante el jubileo en Rosh Hashanah, porque usa la misma palabra. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la palabra es Brit. Brit quiere decir pacto. El hombre judío tiene que tener ciertas señales del pacto en su persona que lo recuerda del pacto entre él y Hashem. Uno de ellos es el Brit Milá. Por cierto, hay buenas noticias de nuestro amigo mexicano aquí que están afilando el cuchillo ya ahorita. Entonces, más alto, es simplemente expresión de alegría. Entonces, pero el Brit, que es el Brit Milá, la marca de la circuncisión, ¿ya? Entonces uno tiene que tener siempre un recordatorio en su persona que le recuerda del pacto que uno tiene con Hashem. Durante los días de la semana, el hombre judío se pone tefilín. Eso es una de las señales del pacto, del Brit. El otro es el Brit Milá. En Shabbat, la Torah describe que es un ot, una señal del Brit. El ot quiere decir una señal y se refiere a Shabbat como ot hi leolam, una señal del pacto constante. Y esa señal, entonces Shabbat es una señal y el Brit Milá es otra señal. De ahí aprendemos que no tenemos que ponernos tefilín en Yom Tov y en Shabbat, porque es una señal constante. ¿Se entiende la idea? La palabra ot. Ese es el Geshtera Shabbat de la palabra ot. Está cayendo duro la puerta, está increíble. ¿Está viendo la lluvia? Ok. Una pregunta. Los tzitzit también son, ¿qué vendrían a ser? Los tzitzit son un recordatorio, pero no pueden servir como ot, como señal constante, por la razón de que son condicional. Es una mitzvah condicional los tzitzit, que dice la Torah, si te pones una ropa que tenga 4 esquinas, ahí le pones los flecos del tzitzit. Pero si no te la pones, entonces no te tienes que ponerlo, no es mandatorio. ¿Me entiendes? Los rabinos luego dijeron, bueno, como es condicional, vamos a propósito ponernos una tela que tenga 4 esquinas para enseñarle a Hashem que estamos buscando hacer sus mandamientos. Pero esa mitzvah presentada en la Torah es condicional. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del ot, tienes un ot que es el ot de los tefilín. Los tefilín se describen como un ot.
usa la palabra ot, que quiere decir una señal del Brit, una señal del pacto que tenemos, pero es una señal. El segundo es la señal que está en el prepucio, o no en el prepucio, en lo que estaba ahí, ¿ya? Entonces esa señal es un ot también, y Shabbat también es un ot. ¿Entiendes? Ok. Cuando hablamos sobre, ¿te acuerdas de esta parte? Cuando hablamos sobre las lecturas de la Torah en Shabbat, hablamos que se hacen 7 aliyot y un maftir, una porción adicional. Esa porción adicional va a ser el hombre que va a leer la Haftará, o que está asociado con la Haftará, que es la porción de los profetas. Se leyó la Torá, el pergamino, ahora se va a leer una porción profética que está asociada a esa lectura. Esa Haftará representa el maftir. Representa el musaf. ¿Ya? Entonces, en este día vamos a añadirle una ofrenda adicional, porque la Torá nos manda en Números, en el libro de Números, en el capítulo 28, nos manda a traer en ciertas ocasiones estas ofrendas adicionales. Ok, entonces, vamos a hablar un poco sobre la amidad de Musaf. La amidad de Musaf está compuesta de 7 bendiciones. Ahora, ¿recuerda la amidad? La amidad lo llamamos originalmente, ¿cómo se llamaba? Shmoneh. Shrei. This girl is she's on the ball. She's got it. Muy bueno. Eso es una estrellita de oro. Ok, el Shmoneh Esrei son 18 bendiciones. ¿Recuerdan? Eran 18 bendiciones y se le añadió una más, que eran 19. ¿Recuerdan? Ese es el número mágico ahora. Tienen que recordarse. No tiene magia, pero yeah. Entonces, son 19 oraciones de la amidad de Shacharit común. Cuando se añade ahora el Musaf, la amidad para Musaf son 7 bendiciones. 3 de las bendiciones, las primeras 3 bendiciones son las mismas que aparecen en la amidad de común, que son 19 bendiciones. Esas son 3 bendiciones de alabanza. Las últimas bendiciones también son iguales, que son 3 bendiciones de dar gracias, de Modim, Retzeh. Toda esa sección es la misma que se repite de Shacharit. Son 3 al principio, que son alabanzas, y 3 al final, que son dar gracias. Son 7 en total, y en el medio se le añade lo que es la oración del día. Déjame escribir lo que es la oración del día. Eso se llama Kedushat Hayom. Kedushat Hayom, la santidad del día. Si es Shabbat, la descripción va a ser la santidad del día de Shabbat y la ofrenda especial de Musaf. Si es Rosh Chodesh, se va a describir la santidad del día de la luna nueva. Si es Yom Tov, se va a describir la santidad del día del sagrado del día. Y por esa razón, cuando veas un Musaf, vas a ver el Musaf de Shabbat. Va a describir la santidad del Shabbat. Y eso va en el medio, y esa es la 7ª bendición. ¿Se entiende la idea? Entonces, en lugar de decir, en el Musaf, en lugar de decir 19 oraciones, se van a decir 7. 3 van a ser oraciones de alabanza, que son el mismo principio de la amidad común. Las últimas 3 van a ser oraciones de dar gracias, y la que va en el medio se llama Kedushat Hayom, que describe la santidad del día. ¿Se entendió? La oración de Kedushat Hayom tiene 3 partes. La primera es una introducción que describe el día. La segunda es una oración para restaurar el templo. Entonces la oración va a decir de esta forma. La amidad empieza con alabanzas. Entonces dice, Shabbat es un día especial que tú le diste santidad.
La próxima asociada a esa tefilá es una oración pidiéndole a Hashem que restaure el templo. ¿Por qué? Porque me gustaría poder traer la ofrenda de Musaf en el templo, a donde tú me pediste que la traiga. ¿Se entiende? Y entonces la tercera parte de esa ofrenda, de esa sección de Kedushat Hayom, es describiendo la oración que yo hubiera traído. En otras palabras, la ofrenda que hubiera traído. Entonces, si es Shabbat, se describe la sección que dice la ofrenda de Musaf de Shabbat. Si es Yom Tov, se lee la sección de la Biblia, del libro de Números, a donde dice cuál ofrenda traer para el día de Yom Tov. Si es Rosh Chodesh, lo mismo. Se lee la sección describiendo el Musaf de Rosh Chodesh. Simple. Y entonces terminas con las 3 oraciones de dar gracias. Eso es el Musaf, la amidad de Musaf. ¿Tengo que una pregunta? No, hay un cargo adicional. Hay una piececita que a mí me regalaron en hebreo que dice que son las 18 bendiciones de la Torah, que la usan mucho los judíos. Y no sé si tenía alguna relación. Yo soy judío a veces, yo tendría que ir. Ajá. Sí, pero que no sé si tiene relación con esas 18 bendiciones. Tendría que verlo, Oh. tendría que verlo. No sé a cuál te estás refiriendo. Ok, pues yo Tráelo. llevar. Show and tell. Hacemos aquí. Ok. ¿Se entendió todo eso? Simple, ¿verdad? Fácil de entender. Déjame complicarlo un poquito más. ¿Ya? Ya entendimos que la oración de la Amidá de Musaf, se le añade aquí una descripción de la ofrenda que hubiéramos traído en ese día de Shabbat, o la ofrenda que hubiéramos traído en ese día de Rosh Chodesh, el sábado o la luna nueva, o en la fiesta. ¿Ya? Cuando llegamos ahora a hablar sobre el Musaf de Rosh Hashanah y de Yom HaKippurim, el día de Rosh Hashanah y Kippur, se le va a añadir en el Musaf de Rosh Hashanah, no solo parte de la descripción de la ofrenda que se hubiera traído, es mucho más larga, porque la ofrenda adicional de Musaf de Rosh Hashanah se acompañaba por unas ofrendas mucho más elaboradas y se sonaba el shofar. Entonces, cuando vengan a Rosh Hashanah, van a oír durante la repetición de la Amidá, siguiendo el rito Ashkenazí, cuando el Hazán está repitiendo la Amidá en Musaf, se va a sonar el shofar, representando Malchiot, Zichronot y Shofarot. En Rosh Hashanah y Kippur se suena el shofar durante el Musaf, la repetición de la Amidá del Musaf, describiendo las ofrendas que se hubieran traído en Rosh Hashanah. En el rito sefaradita se hace lo mismo, pero se suena el shofar mientras se está leyendo la Amidá en privado. Los Ashkenazim, la única diferencia, se dice Malchiot, Zichronot y Shofarot, las 3 sonidos del shofar. La única diferencia es que los Ashkenazim lo hacen cuando repiten la Amidá y los sefaraditas lo hacemos cuando estamos orando la Amidá en privado. Entonces, lo que eso causa es, siguiendo la opinión del Rambam, lo que eso causa es que la comunidad lo va haciendo junto y cuando llegas a la porción de Shofarot, de Malchiot, de la coronación acompañada por el sonido de shofar, la coronación de la presencia divina como rey del mundo. Entonces, cuando llegas a esa porción y todavía no has oído shofar, paras durante la lectura de la Amidá y esperas. Suena el shofar y entonces sigues orando privadamente. Paras cuando llegas a Zichronot, a las memorias, lo que significa el sonido del shofar a la memoria judía. Todas las veces que sonó el shofar, cuando el pueblo judío íbamos a salir de Egipto y sonó el shofar. Entonces vamos recitando, suena el shofar y seguimos para el shofarot. ¿Se entiende la idea?
entonces el Musaf de Rosh Hashanah es más extensivo que el Musaf de Shabbat y de Yom Tov, porque ahí se le añade la descripción de las ofrendas que se traían en Rosh Hashanah. ¿Ya? Pero igualmente son 3 oraciones de alabanza, 3 oraciones de dar gracias y una descripción de la santidad del día, Kedushat Hayom. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Es fácil, ¿verdad? Déjame complicarlo. Un poquito más. En Yom Kippur, porque el trabajo de los rabinos no pueden hacer las cosas muy fácil, porque si se hace muy fácil no me necesitan. Entonces, por cierto, yo tenía un jefe que decía que yo hacía las cosas demasiado fácil. Y yo decía, gracias, ese es mi trabajo. Ok, anyway, Yom Kippur, el Musaf es más largo todavía que Rosh Hashanah. Y la razón es porque describe toda la orden de sacrificios que se hacía en Yom Kippur. Y ahí está, entonces también está el vidui, la confesión del pecado, durante la Musaf. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, cuando entraban al Sagrado Templo, en el día de Kippur, en el día del perdón, confesaban sus pecados. Entonces nosotros también estamos mencionando cómo se hacían las ofrendas de la fiesta y confesamos nuestros pecados extensivamente. ¿Se entiende la idea? Entonces la idea es que Kedushat Hayom describiendo la santidad del día durante el Musaf. Dígame. Usted mencionó en 2 o 3 ocasiones el sonido del shofar. ¿Qué sonido específico tiene para cada oración o cada momento? ¿O sí. El sonido es Sí, está en el video. No, déjeme decirle. Para cada uno de ellos tienen una serie de combinaciones de notas. Entonces a veces tienes un tequiyah, shvarim, truah, va combinándolos, dependiendo en la diferente. Tienen que buscarlo en el Sidur, lo va a ver en el Mahzor. ¿Ya? Porque no quiero entrar, está un poquito complicado entrar a eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Esa es la estructura de la Amidah. Entonces la Amidah de Musaf son 7 bendiciones. ¿Se entendió? Ok. La del medio, Kedushat Hayom, que describe el día. Cuando describimos, describe la santidad del día. Cuando describimos la santidad del día, empieza con una oración que dice, este es un día especial. ¿Ya? Así mismo lo dice, es un día especial. Este día especial de Shabbat, tú lo creaste desde el principio de la eternidad, lo dedicaste para la santidad, y entonces entra Eloheinu, Elohei Avotenu, Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, restaura el sagrado templo, y entonces trae los versículos que tienen que ver con la ofrenda del Musaf. Cuando los rabinos quieren describir una mitzvah, dice Ka'amur, como dice en la Torah, y lees las porciones. Entonces, yo estoy haciendo esta oración en nombre de este mandamiento que tú me diste en la Torah. ¿Se entiende la idea? Muy antiguamente, cuando alguien ofrecía una oración para sanación, no solamente vas a decir una oración para sanación. Ok, esa es una forma muy bonita, pero sería mejor acompañar esa oración de versículos de la Torah. Cuando añades versículos de la Torah, eso crea una base de la cual aguantarse para ofrecer la oración. Entonces, muchas veces oías gente que decían El Narefan Allah, y entonces decía el Mishaberach, o terminaba el Mishaberach, que era la oración escrita por los rabinos, y le añadía El Narefan Allah. Creo que es El Narefan Allah, la oración de Moisés orando por la sanación de su hermana Miriam cuando se enfermó de tzarat, de la lepra. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuál es? Que cuando uno hace una mitzvah, muchas veces cogemos la mitzvah que estamos haciendo y decimos de dónde, qué base viene esto. ¿Ah? Ok, vamos a seguir.
Hay una diferencia de opinión entre los sefaraditas y los ashkenazim sobre la repetición de la midá. Ahora que describí las 7 bendiciones del Musaf, el Rambam Maimónides, filósofo, halajista, dice que uno debería de hacer no deberíamos de hacer la repetición de la midá durante Musaf. El Ramá dice, Rav Moshe Isserles, que es de Cracovia, escribiendo el código de ley ashkenazí, dice que no, que uno debería de repetir el Musaf completo. Déjame describir la diferencia. Normalmente, nosotros hacemos la amidá, la congregación lo dice en voz baja, y entonces cuando eso se termina, el Shliach Tzibur, el que está dirigiendo la oración, dice la amidá en voz alta, cuando hay minyan, nada más cuando hay 10 hombres judíos reunidos orando, 10 o más. ¿Ya? Cuando él repite la amidá, añade ahí la Kedushá, que es la parte más santa. ¿Recuerdan? Ya hablamos de esto cuando hablamos de Shacharit. La Kedushá. Viene de Kadosh. Viene la palabra Kadosh, exacto. Que es la parte más santa, la parte más sublime de la repetición de la amidá. Porque se dice 3 veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Ya? Ok. Entonces, él dice la Kedushá durante la repetición de la amidá, y entonces llega también a la porción a donde los Kohanim hacen la bendición, que ya hablamos de eso anteriormente. Ok. El Rambam dice que para salvar de que la congregación no quiera irse, estén apurados, estén incómodos, lo que se debería de hacer es ofrecer en voz alta, la congregación no dice la oración baja, sino el Hazán empieza así mismo, y todo el mundo se une y ofrece la amidá juntos. Y entonces él dice las 3 primeras oraciones de alabar a Hashem, lo dice en voz alta, dice la Kedushá, todo el mundo participa en la Kedushá, y entonces baja la voz. La porción de Kedushat Hayom, de la santidad del día, se dice en voz baja, y entonces desde Modim se dice en voz alta. Y entonces los Kohanim hacen la bendición. Esa es la orden de acuerdo con Rambam. Aquí en la sinagoga, ustedes ven que hacemos la oración privada y entonces repetimos la amidá. ¿Por qué? Porque esta está organizada usando el rito ashkenazí y seguimos la opinión del Ramá. Pero si se quedan para Minjá, van a ver que yo instituí durante la Minjá que decimos la oración de la amidá en voz alta, decimos la Kedushá, las primeras 3, decimos entonces la Kedushá juntos, y entonces terminamos silenciosamente. Y la razón es que estamos siguiendo la opinión del Rambam de Maimónides, que se hace junto para que la gente no es un tirja de tzibura, para que la congregación no tenga que quedarse tanto tiempo y pueda salir a disfrutar el Shabbat. ¿Ya? ¿Ok? También hay una diferencia de opinión entre los sefaraditas y los ashkenazim en la orden de la Kedushá. En la Kedushá, durante la repetición de la amidá, cuando se hace la porción más santa, que es Kadosh, 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 los ashkenazim en la oración de Shacharit dicen Nekadesh et Shimcha Ba'olam. Debería de ser enaltecido, santificado tu nombre en el mundo. Ese es Shacharit. En Musaf, Nagdishecha. Los seres humanos y los ángeles se combinan para santificar tu nombre. En el rito sefaradita, durante Shacharit, decimos Nagdishecha, no decimos Nekadesh, nosotros nada más decimos Nekadesh durante la semana. Nagdishecha y Minjá. Nagdishecha quiere decir que los seres humanos y los ángeles se han combinado para enaltecerte.
Y entonces en Musaf hacemos lo que el Zohar dice que es Kedushá Ilah. Kedushá Ilah. El Zohar dice que esa Kedushá tiene mucha santidad. Será como Walter Mercado, mucha santidad. Entonces esa, se me pasó, cosa rara. Entonces, que tiene mucha santidad, Kedushá Ilah, y entonces lo que debería decir, Keter Yetnu Lecha. Y entonces lo vas a ver en todos los ritos sefaraditas. Te damos a ti una corona. Entonces lo lleva más allá, de acuerdo con el Zohar, en que no solamente estamos uniéndonos los seres humanos y los ángeles para santificar tu nombre, sino ahora lo vamos a llevar más lejos todavía. Y los seres humanos se han combinado con los ángeles para ponerle la corona divina a Hashem. En otra palabra, Hashem no puede ser, desde el punto de vista cabalístico, no puede ser el verdadero rey si el ser humano no se conecta a los ángeles para hacerlo el rey. Yo no puedo ser el rey de Francia porque los franceses no me aceptan. Solo por Pues esa es la única razón. Si no, yo podría ser el rey de Francia. Si los franceses me aceptan a mí como el rey de Francia, entonces yo soy el rey de Francia. Esa es una de las cosas ridículas. La gente me dice, oh no, que Jesús o Yeshua es el rey de los judíos. Pero los judíos no lo aceptan como rey, entonces no puede ser rey. That's a whole other thing, pero okay. Entonces, ¿se entendió ese? Bonito me quedó, ¿verdad? Entonces, el Dios no puede reinar como rey del mundo a menos que la gente, los seres humanos, acepten su reinado. O sea, un rey no puede ser rey si no tiene súbditos. Exacto. Entonces, en el Keter, usando el camino cabalístico, el ser humano no solamente se ha unido a alabar a Hashem, sino el ser humano es el que empodera a Hashem, a Dios, a ser el rey del mundo. Interesante, ¿no? Ya. De Abstinos quiere salir contigo, no vayan con él, porque más nunca te va a poner perfume. Dice el Talmud que ellas tenían una ley que cualquier mujer que era parte de la familia de Abstinos no se podía poner perfume. ¿Por qué? Yo soy de la familia. De Abstinos, no te puedes poner perfume. Oh, que usted debe ser descendiente de la familia de ellos. ¿Por qué? Porque no querían que alguien le vuela perfume a ella y digan, oh, estás usando las especies del sagrado templo para perfumarte tú misma. Entonces ellas, para evitar que la mala lengua hablen, no se ponían perfume en total. Ok. Van a ver por qué yo hablo de esto en un momento. El Pitum HaKetoret, entonces, se traía esta mezcla, se traía y se ponía en el lugar más sagrado en el templo, en el Kodesh HaKodashim. Cuando el sacerdote, el Kohen Gadol, entraba al lugar más sagrado, al Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur, traía con él el incienso. Quiere decir que ese humo, ese olor, era la mezcla como un incenso. Se traía, lo protegía, y era la razón que él entraba al Kodesh HaKodashim. Y traía bendiciones de perdón, porque es Yom Kippurim, en ese lugar secreto. El Zohar HaKadosh, el sagrado Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dice que la razón que el Pitum HaKetoret tenía tanto poder es porque se ofrecía en un lugar secreto. ¿Y cómo se ofrecía en un lugar secreto? Hace tikkun, correcciona los pecados que nosotros hacemos en secreto. Yo soy el único que hago pecado en secreto. Pero los pecados que uno hace en secreto, dice el Zohar, que el Pitum HaKetoret, si nosotros leemos cuidadosamente el Pitum HaKetoret, que se tiene que hacer 2 veces al día,
ese Pituma Ketoret se dice 2 veces al día porque los Kohanim traían el incienso acompañado de los otros sacrificios y ese incienso interviene con la presencia divina y causa que esa presencia divina nos perdone pecados que se hacen en secreto y pecados del hablar mal. El Lashon Hara y todo lo que tiene que ver con calumnias, un judío contra otro judío, son corregidos por el Pituma Ketoret. Cada una de las 11 especies representan diferentes tipos de personas. El Pituma Ketoret entonces combina diferentes tipos de personas, los pone todos juntos, los mezcla, causa que tengan interacción, le pone fuego, que es pasión, calor emocional. Eso los quema juntos. De acuerdo con el Ari, el gran Mekubal, el gran maestro de Kabbalah, dice que es coger elementos del mundo, estas especies, mezclarlos, traer cosas físicas, usar el poder humano para romperlos, mezclarlos, usar el talento, el intelecto para medirlo y combinarlo exactamente, perfectamente, porque el ser humano entonces tener poder usando su intelecto para crear una perfección en cantidades, usar su poder matemático, ¿ya? Mezclarlo juntos, usar su pasión, ponerle fuego y de esa forma destapar lo que está dentro de los elementos físicos. Salen las chispas al aire y suben las chispas al aire y entonces se eleva lo que estaba escondido dentro del mundo, ahora se destapó en servicio a la presencia divina. ¿Se entiende la idea? Entonces, el Talmud describe, y Rambam, por cierto, el Rambam más todavía, describe en el Moreh Nevuchim, en la guía para los perplejos, dice que cuando la gente entraba al sagrado templo, por cierto, el Talmud dice que uno de los milagros, habían ciertos milagros que ocurrían en el templo. Uno de estos milagros es que cuando los sacerdotes traían un animal y lo ponían para quemar ese animal, esa ofrenda de animal, porque eran todos sacrificios de animal, se traía y se ponía en el altar, en el Mizbeach, se ponía ahí ese animal, la columna de humo subía, no se regaba la columna de humo, sino subía directamente al cielo. Ese es uno de los milagros del templo. Segundo es que los olores eran tan fuertes que venían del templo por los animales que se traían al templo y las ofrendas que se traían, que ninguna mujer embarazada perdió el niño por esos olores. Eso es uno de los milagros. ¿Se imaginan? El Rambam dice en el Moreh Nevuchim que la ofrenda del incienso, del Ketoret, Pituma Ketoret, tapaba los olores malos, los olores fuertes que se traían en el altar cuando se ofrecían estos animales. Estás quemando la piel, el pellejo, el pelo, todas las cosas, todas las suciedades del animal se queman ahí también, ¿ya? Entonces todo eso se tapaba usando el incienso que era tan fuerte. También describimos en el Talmud, eso es lo que dice el Rambam en el Moreh Nevuchim sobre el Pituma Ketoret. En el Talmud dice que la persona, cuando entraban al sagrado templo, se llenaba la presencia del olor del Ketoret, y eso entraba a la persona y alteraba la forma que él sentía la presencia divina. Parece que había en esa mezcla, causaba un cambio en la forma que nosotros percibíamos el mundo y nos permitía sentir más la presencia divina. Se llenaba el cuerpo de eso. ¿Ya?
Ok. Entonces, por cierto, yo creo que en otra clase mencioné, no, por favor, no me diga el número. En otra clase mencioné que uno de los ingredientes del Pituma Ketoret es el Helbona. El Helbona, que tiene mal olor, el Helbona, se añadía a la mezcla, que tenía mal olor. Y entonces el resto de los inciensos, de los ingredientes, tapaban el mal olor, y de esa manera dominaban ese mal olor. Y hay dos formas de entender eso. Número uno es que ese grupo de incienso representa al ser humano, nosotros como individuos, que tenemos múltiples partes de nosotros, múltiples personalidades, y una de ellas tiene mal olor. Y lo importante es que tenemos que admitir que esa parte también está ahí, tiene mal olor, que está dentro de nosotros, y las partes que tienen buen olor tienen que dominar a ese mal olor, pero no pueden excluirlo, porque es parte de nuestro ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No puede incluirlo? Tiene que incluirlo, es el punto. No puede excluirlo. Si lo excluye, entonces no es honesto. Sí, una persona, piénsalo en relación de pareja, ¿ya? Pasan los años y reconocemos cuando hay cosas buenas y hay cosas malas de nuestra pareja, pero no vas a excluir esa parte porque es parte de la persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Ok, ese es uno. Otra parte sería que igual que el ser humano tiene múltiples partes, la comunidad tiene múltiples partes. Tenemos personas que son más religiosas, personas que son menos religiosas, personas que son agradables y personas que son muy desagradables. A mí que me registren. Dice. Yo cogí esa enseñanza, ¿sabe? Donde está el museo en Jerusalén, del templo, para cuando lo construyan. Hay un altar con el incienso, y cuando usted comenzó a hablar de eso, yo esperaba ese punto, porque esa misma enseñanza yo la recibí, y me enseñaron los granitos que huelen mal, que deben estar juntos con los que huelen bien. Para que veas que yo no lo estoy inventando. Y Mijael, ven para acá, no te escondas ahí atrás, y ya te vimos. Entonces, ese incienso es sumamente importante porque no solamente nos hace reconocer quiénes somos, pero altera nuestra espiritualidad. Correcto. Y nos conecta con Dios porque también lo transforma Dios para unirnos. Es Correcto. algo que nos une. Correcto. Ahora, ¿cómo transforma entonces el pecado del hablar mal? ¿Ya? ¿Cómo transforma? Ya yo lo vi ahí atrás, le dije que tenía que venir, ya se está escondiendo ahí atrás. Déjame terminar esta idea. El Rashbi, Rav Shimon Bar Yochai, en el Zohar, usa la palabra Mizbeach, y dice que en el altar, cuando estamos hablando del altar, la palabra Mizbeach, ¿ya? Voy a terminar con esta idea. Viene de Zevija, o Zebija. ¿Qué quiere decir? Dice él que quiere decir matar. ¿Por qué? Porque en el Mizbeach se mataba ese arameo. En el Mizbeach se mataba un animal, se traía este animal muerto al altar y se quemaba en el altar. Pero es interesante porque entonces habían dos diferentes tipos de altares. Tenías el altar que era el altar central a donde se traían los animales de sacrificio, y tenías un Mizbeach que era el Mizbeach de oro a donde se traía el incienso. Y por cierto, les recuerdo que cuando quieran entender lo que es el Ketoret, también tenemos que leer la parashá que estamos leyendo, la parashá de Korach. En la parashá de Korach, que leímos la semana pasada, en la parashá de Korach, lo que querían traer era la ofrenda del incienso. Y esas mismas, ¿cómo se dicen? Especies. No, los pans, la plataforma que usaron, se usaron para crear el altar a donde se traía el incienso. ¿Ya? Entonces, y ese incienso causó una plaga. Y cuando Aarón trae el incienso, termina la plaga. Y en esa plaga, después de Korach, se murieron 17,000 personas. 17,400 personas se murieron en esa plaga, en el desierto.
Y Aarón paró la plaga. No, ya se está poniendo tarde la noche. Entonces, intervino terminando la plaga usando el Pitum HaKetoret. Entonces, el Pitum HaKetoret tiene mucho poder. ¿Ya? Entonces, el Mizbeach, dice el Zohar, HaKadosh, Rav Shimon Bar Yochai dice que el Mizbeach se dice Mizbeach para el animal, para el altar de animal, y también se dice Mizbeach a donde se mataban los animales. Entonces también se dice Mizbeach para el altar a donde se traía el incienso. Y dice él, ¿por qué? Ahí no se mató nada. Dice, ahí es el lugar a donde se mata el Sitra Achra, el lado malo. Quiere decir que a través del poder del Pitum HaKetoret, los sacerdotes mataban la energía negativa del mundo. Ataban la energía negativa, la energía del departamento del mal, del Sitra Achra, cogían toda esa energía, la amarraban simbólicamente y allí la destruían. Y viene todo esto, ¿por qué? Por el amor de todos los diferentes elementos combinados. Entonces, todos los diferentes tipos de personas que se combinan, representadas dentro de ese incienso, representan el amor, la aceptación de uno con el otro, aunque el Helbona tenía mal olor, era aceptado, y todo eso se mezclaba para crear perdón uno entre el otro. Cuando uno se perdona uno entre el otro, esa pasión, que es el fuego, el calor, causa que se rompan todas las barreras, que salgan las chispas, de acuerdo con el Rashbi, que salgan las chispas que están dentro de cada cosa, y eso suba al cielo. Y entonces cuando Hashem, esta es la parte clave, cuando Dios está mirándonos para juzgarnos, tiene el ojo sobre nosotros para juzgarnos, entonces sube este humo de amor y no lo deja ver muy claramente. Entonces disminuye el atributo de din y le da más de juzgamiento, y le da más al poder del perdón, del amor. Y en el día de hoy que no podemos hacer ofrendas de incienso. Lo estudiamos, esa es la razón que estamos en eso. Lo que hacemos es, igual que no podemos hacer el musaf, literalmente, pero estudiamos la porción y decimos la oración del musaf, y eso toma el lugar de ofrecerlo. Entonces también leemos el Pitum HaKetoret como si estuviéramos trayendo esa ofrenda de incienso. Y en la vida diaria, pues, ¿Se puede prender el incienso y después quemar? del rezo, No se puede. No se puede. digo, en el desempeño mismo de la persona. ¿Cómo puede? Por ejemplo, la persona iba al templo y hacía su ofrenda y a través del Ketoret se corregían muchas faltas, sobre todo la lengua, pero me refiero que no tenemos ese acceso. Entonces hoy Lo hacemos a través de... persona, Lo que estoy diciendo es que lo ¿no? hacemos... No, yo entiendo la pregunta. Lo que estoy diciendo es que la forma que lo hacemos es a través del estudio de Torah. Al igual que cuando queríamos traer el Korban Tamid, no podemos traer el Korban Tamid porque no tenemos el altar. Entonces, no puedo traer el Pitum HaKetoret, pero lo traigo a través de este altar. Entonces, ¿Ya? cuando uno hace las oraciones diarias, cuando le toca esa parte hay que concentrarse. Hay que concentrarse mucho. No olvidar esa Mucha acción. gente, por cierto, muchos mekubalim, escriben en la porción del Pitum HaKetoret en un pergamino y lo leemos directamente del pergamino para que esté asociado de una forma más fuerte todavía. ¿Se entiende? Ahora vamos a terminar con eso. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas.
Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.